La potenciometría es una técnica instrumental que va a permitir medir el potencial eléctrico de una celda electrolítica sin necesidad de que circule corriente. Esta técnica se utiliza principalmente para determinar la concentración de iones en una solución, especialmente iones de hidrógeno a través del pH. En una valoración ácido-base, lo que se hace es agregar progresivamente una base o un ácido a una disolución, mientras se va registrando cómo varía el pH. Cuando el ácido y la base se neutralizan completamente, se alcanza el punto de equivalencia, el cual se va a detectar como un cambio brusco del pH. Este cambio se puede identificar con más precisión al calcular la primera derivada del pH respecto al volumen del titulante, lo que nos da un pico claro de una curva. También se puede usar en la segunda derivada, que nos da el punto exacto cuando cruza por cero. Esa práctica se ha utilizado la potenciometría para valorar un ácido débil, el ácido acético, como con una base fuerte, el cual ha sido el hidróxido de potasio. Gracias a los datos obtenidos, además de encontrar el punto de equivalencia, también podemos calcular el valor del pKa del ácido, lo cual nos va a indicar qué tan fuerte o débil es. Como objetivo tenemos localizar la gráfica en el punto de equivalencia en una valoración potenciométrica utilizando datos del pH y volúmenes de la solución valorante normalizada. El procedimiento llevado a cabo en este caso consistió en preparar obviamente la solución a titular. En este caso se extrajeron 144 microlitros del ácido acético puro medidos con una micropipeta, y esta cantidad se transfirió a una fiola aforada de 25 mililitros en donde se completó el volumen con agua destilada hasta la marca. Luego, antes de comenzar cada medición, obviamente tenemos que lavar cuidadosamente con agua destilada el electrodo del potenciómetro para que de esta forma podamos eliminar residuos de soluciones anteriores y también evitar interferencias en la lectura del pH. A continuación también tenemos que llenar la bureta con hidróxido de potasio al 0.1 normal, la cual obviamente va a ser nuestra base valorante, y en este punto también es importante que nosotros nos aseguremos de que no queden burbujas en la punta de la bureta para que podamos anotar volúmenes iniciales con mayor precisión. Después, en un vaso de precipitados limpios se vierten los mililitros de ácido acético 0.1 normal preparados previamente, y luego se colocó dentro de él una pastilla magnética agitadora y se posicionó a todo esto sobre un agitador magnético. Este equipo, el agitador magnético, se enciende para generar un movimiento constante y permitir una mezcla homogénea durante la titulación. Luego, ya en la titulación, se comenzó a agregar el hidróxido de potasio desde la bureta al vaso con ácido acético, primero en volúmenes más grandes. Después, al ir acercándonos al punto de equivalencia, se tuvo que ir reduciendo los incrementos a 0.1 mililitros o incluso en cantidades más pequeñas para mejorar la precisión. Luego, después de cada adición de nuestra base valorante del hidróxido de potasio, tenemos que asegurarnos cuidadosamente de que la parte más sensible del electrodo pueda sumergirse completamente dentro de la solución de ácido acético. Y también, durante la leve agitación que se fue haciendo, no tiene que generarse burbujas, y esperamos alrededor de 30 segundos para que la lectura del pHímetro pueda estabilizarse y recién ahí podamos anotar o registrar cada valor de pH. Finalmente, con todos los datos que se fueron recolectando, se elaboró una tabla con los valores de pH para cada volumen añadido. Luego calculamos los valores o los cambios de pH por volumen y realizamos las gráficas correspondientes para localizar el punto de equivalencia, el cual se va a explicar más adelante. La gráfica presentada muestra la relación entre la desviación relativa de la concentración y la absorbancia. La absorbancia se obtiene a partir de la transmitancia usando la relación donde absorbancia es igual a menos logaritmo de la transmitancia, donde la transmitancia afecta el valor de la absorbancia y por lo tanto también afecta la concentración. En la gráfica se observa una curva con forma parabólica, en la que el valor de la desviación estándar relativa de la concentración disminuye inicialmente con el aumento de la absorbancia hasta alcanzar un mínimo, y luego vuelve a aumentar. Este comportamiento indica que existe una absorbancia óptima que proporciona la mayor precisión en la determinación de la concentración. En este caso, en el caso de nuestra gráfica, el valor mínimo de la desviación relativa a la concentración es de 0.0
0,16 y se alcanza a una absorbancia promedio de 0,51, lo cual corresponde a una concentración de 0,0375. Este punto lo vemos resaltado de rojo en la gráfica, ya que representa la condición experimental en la cual el error relativo debido a la incertidumbre de la transmitancia es mínimo. En regiones de absorbancia menores a este valor, la transmitancia es alta y pequeñas variaciones en la transmitancia generan cambios significativos en la absorción, lo que se traduce en una mayor dispersión de los valores de concentración. Por el contrario, cuando la absorbancia es demasiado alta, la luz transmitida se reduce considerablemente y la señal puede estar cercana al límite de detección del instrumento, lo que también incrementa el error relativo. A continuación se puede observar el gráfico de la segunda derivada versus el volumen titulante, el cual sirve para identificar de forma mucho más precisa el punto de equivalencia. En este caso está expresada en la columna que dice la diferencia de pH al cuadrado sobre la diferencia de volumen al cuadrado entre la diferencia de volumen. Esta gráfica representa el cambio en la pendiente de la curva de titulación, lo que permite detectar el momento en el cambio de pH que es más abrupto y se completa la neutralización del ácido. A diferencia de la primera derivada que muestra la rapidez con la que cambia el pH, la segunda derivada nos dice cómo cambia esa rapidez, es decir, la curvatura de la gráfica. En términos más simples se podría decir cuando la segunda derivada cambia de signo, está ocurriendo un punto de inflexión en la curva original de pH, lo que corresponde exactamente al punto de equivalencia. En nuestros datos se puede observar que la segunda derivada es positiva en un punto y luego es negativa en el siguiente. Esto indica que entre esos dos puntos, entre esos dos volúmenes de hidróxido de potasio, ocurre un cruce entre cero. Para estimar con más precisión ese punto se realiza una interpolación, este método permitirá hallar el volumen exacto en el que la segunda derivada es igual a cero, es decir, el punto donde la curva cambia de cóncava a convexa, lo que coincide con el volumen de equivalencia. Y luego de realizar la interpolación para estimar valores desconocidos entre puntos de datos conocidos, nos dio un resultado de 15,7 mililitros de hidróxido de potasio añadido, lo cual representa el volumen exacto necesario para neutralizar completamente el ácido presente en la solución. Una vez conocido este volumen, se puede calcular también el pKa del ácido. Para ello se aplica también el principio del punto de semi-equivalencia. Entonces la gráfica de la segunda derivada, al tener un solo punto máximo o mínimo muy claro, se convierte en una herramienta muy precisa para localizar el volumen de equivalencia, que en este caso fue 15,6 mililitros. A continuación tenemos la gráfica pH versus volumen, la cual nos muestra cómo es que varía el pH de la solución a medida que se añade el hidróxido de potasio, que es la base fuerte, a la solución de ácido acético, que es el ácido débil. Como se puede observar, al principio el pH aumenta lentamente, pero al acercarse al punto de equivalencia, el pH sube de forma muy brusca, pasando de un valor cercano a 6.1 hasta aproximadamente 9.7 en pocos mililitros de hidróxido de sodio añadidos. Y después del punto de equivalencia, el pH vuelve a aumentar de manera más gradual. Teniendo en cuenta que un ácido débil reacciona en forma incompleta con una base fuerte y en el punto de equivalencia habrá alguna cantidad de base no neutralizada. Como resultado, el pH en este punto es superior a 7 y la región característica del punto final es corta, ¿no? Cumpliéndose todo lo dicho, ya que no toda la base añadida se neutralizó completamente, ya que la reacción no es 100% completa. Asimismo, el pH en el punto de equivalencia es mayor a 7, el cual es 9.7,
porque después de neutralizar el ácido, la base fuerte deja la solución ligeramente básica. Asimismo, la región de cambio brusco de pH, que es el punto final, es corta, es decir, el salto de pH ocurre en un intervalo pequeño de volumen de hidróxido de potasio. A continuación tenemos la gráfica del análisis de la relación entre lo que es el pH y el logaritmo de la cantidad de base conjugada formada sobre la cantidad de ácido sin disociar. Para ello, pues hemos tenido en cuenta lo que es la ecuación de Henderson-Halbach, la cual nos dice que el pH es igual al pKa más el logaritmo de la cantidad de base conjugada formada sobre la cantidad de ácido sin disociar. Y como podemos ver luego de haber determinado lo que es la ecuación de la recta, tenemos que el pH es igual a 0.9765 por el logaritmo de lo que es la cantidad de base conjugada formada sobre la cantidad de ácido sin disociar, más 4.3882, teniendo en cuenta que la pendiente es 0.9567, el intercepto es 4.3882, entonces el pKa experimental de este ácido débil sería 4.39. Bien, ¿qué podemos tener en cuenta en este gráfico? Que bueno, como podemos ver, no es igual al teórico, sin embargo, se encuentra cercano, ya que el valor teórico del pKa del ácido débil es, en este caso del ácido acético, es aproximadamente 4.75. Y bueno, esto se puede haber generado por lo que es un error instrumental en lo que es la lectura del pH o exactitud en la preparación de soluciones. Asimismo, también las interferencias de estimación en lo que es la relación de la cantidad de base conjugada formada sobre la cantidad de ácido sin disociar, o pérdida de precisión en lo que es en las últimas medidas donde se reportan errores. La titulación potenciométrica es una técnica cuantitativa que permite determinar con alta precisión el punto de equivalencia de una reacción ácido-base mediante la medición de un pH a lo largo del proceso de la valoración. En esta práctica se valoró el ácido acético, el cual es un ácido débil monoprótico. Esta técnica ofrece ventajas sobre los métodos visibles, ya que no depende de indicadores colorimétricos, ya que pueden ser poco sensibles a estos sistemas. Se utilizó una base fuerte, la cual es el hidróxido de potasio, en la cual se monitoreó los cambios del pH en función al volumen del titulante añadido. El uso de un pHímetro permite monitorear los cambios graduales del pH y construir así curvas de titulación que reflejan el comportamiento químico del sistema valorado. Punto número 1, tenemos la curva de titulación con sus variables del pH versus el volumen del titulante, que es el hidróxido de potasio. Esta curva representa el cambio progresivo del pH de la solución del ácido acético a medida que se va adicionando una base, la cual es el hidróxido de potasio. Al tratarse de un ácido débil, inicialmente la solución presenta un pH bajo, alrededor de 2.7 y 3, y sube de manera lenta y progresiva durante los primeros mililitros de base añadida. Este comportamiento se debe al efecto buffer entre el ácido acético y su base conjugada, el acetato. En la zona buffer entre 2 mililitros y 14 mililitros del titulante, el pH aumenta lentamente. Aquí coexisten el ácido acético y acetato, formando un sistema amortiguador cuya capacidad resiste al cambio brusco del pH. Y el punto de equivalencia, en la cual se observa un cambio brusco del pH alrededor de los 15.6 mililitros. Esto indica el punto de equivalencia donde todo el ácido ha sido neutralizado y solo queda una sal básica de la solución, el acetato de potasio, lo que indica que el pH final supera el valor 7, aproximadamente entre 8 y 9. Luego del punto de equivalencia, el exceso de base genera un pH alcalino, ya que es mayor a 10. Como se observa en el último tramo de la curva. Punto número 2, la curva de la primera derivada versus el volumen del titulante. Esta primera derivada de la curva de titulación representa la velocidad de cambio de un pH con respecto al volumen del titulante añadido. Esta curva permite identificar con precisión el punto de equivalencia al mostrar un pico máximo. El pico más alto se encuentra, como ya lo mencioné, aproximadamente alrededor de 15.6 mililitros. Lo cual confirma el volumen de equivalencia hallado en la curva directa.
La altura del pico indica el cambio rápido en el pH por mililitro de base, confirmando que toda la sustancia ácida ha sido neutralizada en ese punto. Las variaciones menores entre los otros volúmenes reflejan pequeños cambios en la velocidad del pH, pero solo el pico principal es el que representa el cambio drástico de la composición química de la solución. Esto valida su uso como método instrumental. En el artículo Valoración potenciométrica a microescala del ácido acético como método de enseñanza en el laboratorio de química analítica, en el presente estudio se evaluó la eficacia de la valoración potenciométrica a microescala como estrategia pedagógica y analítica para la determinación del ácido acético, en donde se utilizó el ácido acético y el hidróxido de sodio. En ellas se analizaron 3 gráficas. La primera, que es la curva de titulación, que el cual pH versus volumen del titulante añadido. La segunda gráfica es la de la primera derivada y la tercera de la segunda derivada. En la primera gráfica, que tiene que ver con la curva de titulación, en esta se muestra el aumento progresivo del pH conforme se añade el hidróxido de sodio a una solución que es la del ácido acético. El punto de inflexión es donde la curva sube bruscamente. Esta ocurre a cerca o alrededor de 0.76 mililitros, que es el volumen de equivalencia de titulación a microescala. Inicialmente el pH sube lentamente debido a la capacidad amortiguadora del sistema ácido-base conjugada. Cerca del punto de equivalencia, el ácido es neutralizado completamente y el exceso de base eleva rápidamente el pH. Es por eso que esta curva es típica de la neutralización entre un ácido débil y una base fuerte. La gráfica 2, que es la primera derivada, esta gráfica representa la velocidad del cambio del pH con respecto al volumen. El pico máximo ocurre entre los 0.76 mililitros, lo que corresponde al punto de equivalencia exacto. Esta gráfica sí permite identificar con mayor precisión el volumen necesario para neutralizar un ácido, ya que esta es útil en un sistema donde el salto del pH no es tan evidente a simple vista como es en los ácidos débiles. Con la explicación tenemos la determinación potenciométrica de un ácido débil titulado con una base fuerte, como se describió en la práctica. Implica características adicionales porque los ácidos débiles no se disocian completamente en solución, lo que genera que una zona tamponante amplia antes de alcanzar el punto de equivalencia. Esto se refleja en la curva de titulación con un cambio de pH más gradual al inicio y un aumento abrupto cerca del punto de equivalencia. Por ejemplo, aquí hemos encontrado un artículo que habla de la determinación del punto de equivalencia para una reacción de ácido fuerte a una base fuerte mediante la titulación potenciométrica. En este caso, su punto de equivalencia de un ácido fuerte titulado con una base fuerte no se encuentra en pH 7, sino en un valor mayor, dependiendo de la fuerza relativa del ácido y su constante de disociación. En ambos casos, la potenciometría se emplea como técnica analítica para determinar con precisión el punto de equivalencia de una reacción de ácido-base. Ambos métodos comparten el principio electrométrico y la potenciometría, pero difieren en la interpretación de las curvas y la selección de indicadores, la complejidad de la zona del tampón y la información que se puede extraer del análisis. La potenciometría demuestra ser muy versátil y precisa tanto para ácidos fuertes como para ácidos débiles, que es en nuestro caso. Conclusión. Como conclusión tenemos que en esta práctica se aplicó a la potenciometría para valorar un ácido débil utilizando una base fuerte, construyendo 4 gráficas, la cual fueron el pH versus volumen, la primera derivada, la segunda derivada y el logaritmo versus el pH. Estas permitieron identificar con precisión el punto de equivalencia y calcular el pK del ácido acético. Los valores obtenidos fueron coherentes con los esperados teóricamente, demostrando que la potenciometría es una herramienta eficaz y confiable para estudiar el comportamiento ácido-base de los compuestos débiles.